Juan 5, del versículo 6 hasta el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Queridos, esta semana me pasó algo que ilustra muy bien lo que quiero comentar en mi sermón. Yo estaba caminando tranquilo en el estacionamiento del mall, Paseo Alerce, y una mujer vino con un auto, ella frenó y me hizo una pregunta, una consulta, preguntando dónde estaba el gimnasio, porque ella quería buscar a su hijo que estaba allá. Y yo hablé, mira, tú vas derecho y al final dobla a la derecha. Allí queda el gimnasio. Ella me miró así un poco asustada, agradeció. Ella andó un poquito más a frente, como 2 metros, y frenó el auto y preguntó lo mismo para otra persona. Y yo quedé mirando y pensé, ya, puede ser que no entendió mi portuñol, que es muy probable, o entonces ella quiere que otra persona le confirme la información para confiar aún más. Y esto es muy interesante, hermanos, porque cuando una persona habla con nosotros a respecto de algo, nosotros escuchamos a esa persona. Pero cuando otra persona confirma, la confianza aumenta. Nos sentimos más seguros cuando el testimonio no viene solo. Y esto se repite constantemente en nuestras vidas. Cuando más de un amigo, por ejemplo, te dice que tal médico es bueno, esto te da confianza. Cuando muchos amigos dicen que este médico es bueno, te da aún más confianza. Cuando abre un restaurante nuevo en la ciudad y tú estás con miedo de ir a conocerlo, pero si alguien, por ejemplo, te dice que es bueno ese restaurante y tú escuchas de uno, de otro, esto trae confianza para que tú puedas conocer a este restaurante. Los testimonios que concuerdan generan confianza. Y es precisamente esta lógica simple que utiliza el apóstol Juan acá, en el texto de hoy. Él quiere mostrar que nuestra fe no se sustenta en un testimonio aislado y confuso, no. Dios estableció testigos que concuerdan, y es sobre ese testimonio confiable que descansa nuestra fe. Queridos, nosotros estamos en el último capítulo de esta carta de Juan. En la próxima semana, Dios mediante, terminaremos nuestra serie y vamos a empezar una nueva serie en febrero. Y nosotros vimos que a lo largo de la carta tuvimos exposiciones donde Juan él habla de momento de inseguridad que la iglesia del Señor estaba pasando por este momento. Precisamente porque comenzaron a surgir testimonios contradictorios sobre Jesús entre la gente. Falsos maestros que habían salido del propio pueblo estavam ensinando coisas muito raras com respeito à fé cristiana. E a lo largo da carta, hemos oído falar muito de uma importante herejía que estava muito presente em esta época, que era a herejía del gnosticismo. ¿Se acuerdan? Los gnósticos. E hablamos harto com respeito a essa herejía. Pero também havia outra herejía muito importante neste momento, conhecida como serentianismo. Serentianismo. Segundo esta herejía,
Jesús era solo un hombre común y el Cristo, es decir, una especie de espíritu divino, descendió sobre Jesús solo en el momento de su bautismo. Y este mismo espíritu de Cristo abandonó a este hombre Jesús antes de la cruz. Entonces mira, para ellos, quien sufrió y quien murió fue el hombre Jesús, pero no fue el Cristo, porque ese espíritu de Cristo ya había abandonado al hombre Jesús antes de la cruz. Ellos no podrían creer, para ellos era una idea inconcebible creer que Dios pudiera sufrir y morir en una cruz. Muy bien, nosotros sabemos que esto afecta directamente al corazón del Evangelio. Era necesario que el Dios hombre muriera y resucitara para nuestra salvación. Nuestra fe está muy clara esto. Y a lo largo de la carta, Juan ayuda a la iglesia a discernir la verdadera fe mediante algunas pruebas. ¿Se acuerdan? La prueba de la fe, la prueba de la santidad y la prueba del amor. Son 3 pruebas. Y él vuelve una y otra vez a las mismas pruebas a lo largo de la carta. Pero ahora Juan vuelve a un punto fundamental que aún no había repetido en su carta. Juan vuelve a lo que había comentado en el primer capítulo de su carta, cuando dijo que Jesús era alguien que los apóstoles vieron, oyeron y tocaron con sus manos. Juan vuelve con la cuestión de un testimonio confiable acerca de Jesucristo. Juan quiere dejarnos claro que la fe cristiana se basa en un testimonio que no nace de la imaginación humana, sino que nace del testimonio del propio Dios. Y a la luz de esta historia, hoy día yo quiero reflexionar con ustedes sobre el siguiente tema: el testimonio que nos da vida. El testimonio que nos da vida. En primer lugar, hermanos, veremos el testimonio histórico y público que Dios dio de su Hijo. Y esto vemos en los versículos 6 hasta el versículo 8. Queridos, Juan comienza este versículo con una afirmación que es histórica. Juan dice, este es Jesucristo, el que vino. Juan no está diciendo que Jesús era solo una idea religiosa, una filosofía de vida. Ele está falando que Jesus é uma pessoa concreta. Jesucristo, cuja venida pode ser identificada, localizada e atestiguada na história. Ele vino. E Juan insiste em dizer como se confirmou esta venida de Jesus. Ele dijo que foi por água e por sangue. E acá pode ser um pouco confuso para nós escuchar isto. O que significa isto de água e sangue? Queridos, aqui temos um tema de gran debate entre os teólogos. Juan Calvino, por exemplo, ele entendia que água e sangue em esse texto se referem a los sacramentos, bautismo e Santa Cena. Outros teólogos seguiram esta mesma linha sacramental, que significa bautismo e Santa Cena. Sin embargo, hermanos, a gran maioria de los estudiosos, intérpretes actuales, entende que Juan não se refere a bautismo e Santa Cena acá, porque não tem muito sentido com o contexto da carta. Para eles, para a grande maioria dos estudiosos, Juan acá se refere ao bautismo e a la cruz. Água e sangue, bautismo e cruz. E sinceramente, hermanos, esta interpretação tem mais sentido dentro do próprio argumento da carta. Devemos recordar que Juan está defendendo a realidade da encarnação de Jesus e de sua obra redentora. E ele está como trabalhando alto contra aqueles que não pensam que isto ocorreu realmente, que foi um hecho na história. Então, o água apunta ao bautismo de Jesus, quando ele se identifica publicamente com seu povo
con nosotros, con pecadores, y es confirmado por el Padre como el Hijo amado. ¿Se acuerdan de cuando Jesús fue bautizado? Él fue bautizado y de repente se oye una voz desde el cielo donde el Dios Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo placer. Está confirmando el ministerio público de Jesús. Y Juan está diciendo, y la sangre, apunta a la cruz, a su muerte que fue real. No fue un invento de la mente humana. Esta muerte fue violenta, escandalosa, ocurrió en la historia. Juan está diciendo, hermanos, que el mismo Jesucristo que entró en su ministerio por el bautismo es el mismo Jesucristo que estuvo colgado en aquella cruz. Y esto era una respuesta directa a la herejía que comentamos en el comienzo del sermón, el serentianismo, que decía que Cristo descendió sobre Jesús solamente en el bautismo, pero lo abandonó antes de la cruz. Ellos podrían creer en un Cristo que hizo muchas cosas, pero no creían en este Cristo que pudiera morir en un madero. Juan entonces cierra cualquier puerta a la duda, no solo por agua, sino por agua y por sangre. Queridos, no existe evangelio sin cruz. No hay salvación sin sangre derramada. Juan está protegiendo el corazón del evangelio, el corazón de lo que creemos nosotros. Y al final del versículo 6, Juan presenta un tercer testigo, diciendo, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo, hermanos, confirma la verdad de la obra que Cristo realizó a lo largo de su ministerio. Y el mismo Espíritu Santo confirma la obra de Jesucristo en la cruz. Jesús ya había dicho que el Espíritu daría testimonio de él. Y este es el triple testimonio de Jesús que Juan quiere dejar clarito para nosotros hoy. Espíritu, agua y sangre. Y estos tres concuerdan, como dice el final del versículo 8. Y aquí, hermanos, yo tengo que darles una explicación que si tú escuchas esto por primera vez, puede sonar un poco raro, pero tú puedes también buscar después, estudiar mejor con respecto a esto, y yo tengo que explicar para ustedes. Mira, si ustedes tienen la versión Reina Valera 1960, desde la mitad del versículo 7 hasta el medio del versículo 8, mira por favor en su Biblia, aquellos que tienen la Reina Valera 1960. Desde la mitad del versículo 7 hasta el comienzo del versículo 8 dice así, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Encontraron eso? ¿Sí? Perfecto. Hermanos, esta parte del texto no existe en los manuscritos más antiguos y confiables que tenemos de la carta de Juan en griego. Y voy a explicar mejor esto. Esta parte, hermanos, del texto es conocida históricamente como Comma Johanneum. Lo más probable es que a lo largo de la historia, un escriba o entonces un copista haya hecho una nota explicativa al pie de la página y la próxima persona que iba a copiar ese documento puso esa nota explicativa al pie de la página dentro del texto. ¿Se entiende? Entonces no había impresoras en la época. La gente cuando quería distribuir muchas copias tenían que copiar. Y es muy probable que una persona copió y entendió algo, pucha, hay 3 testimonios en la tierra, entonces voy a poner también como 3 testimonios en el cielo. Y puso una nota explicativa y la próxima persona puso esto dentro del cuerpo, del texto. Y es por eso, hermanos, que muchas traducciones que son cuidadosas, no que la Reina Valera no sea, es muy cuidadosa también, pero muchas otras hacen una de las 3 cosas. O eliminam esta frase del cuerpo del texto, o ponen una nota sobre esta parte,
o dejan esta parte del texto entre corchetes. ¿Se entiende que son corchetes? Perfecto. Justamente para mostrar que no existe ese texto en los manuscritos más antiguos y confiables del griego de la carta de Juan. Y lamentablemente, en la versión Reina Valera 1960, no tenemos ninguna de esas tres cosas. Pero claro, la función del pastor es justamente esta, de estudiar y explicar para la iglesia. Una cosa importante con respecto cuando aparece esto, textos entre corchetes. Nosotros nunca creamos doctrinas basándose en pasajes que están entre corchetes. Nunca criamos doctrinas basadas en esto. Fíjese que nosotros estamos completamente de acuerdo con lo que está escrito en el texto. El texto está hablando de la perfecta Trindad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en esto, pero no dependemos de este pasaje específico de Juan para crear la doctrina de la Trindad, porque existen muchos otros textos bíblicos que nos aportan con esa doctrina. Y el objetivo, hermanos, de explicar esto para ustedes no es para que duden de la confiabilidad de la Biblia. Ao contrário, é para que compreendam que o processo de proteger ao máximo o texto original é tão confiável, é tão cuidadoso, que incluso quando temos pequenas diferenças, e repito, incluso quando temos pequenas diferenças, temos uma nota que nos sirve para mostrar que provavelmente não está no texto original. Muito bem, era necessário essa explicação? Agora volvemos ao texto. Fíjense então como quedaria a leitura do texto sem esta parte que eu comentei com vocês, do versículo 6 até o versículo 8. Quedaria assim: Este é Jesucristo, que vino mediante água e sangue, não mediante água solamente, sino mediante água e sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que dão testemunho: o Espírito, o água e a sangre. E estes três concordam. ¿Se fijaram como a leitura se hizo mais fluida e parece ter mais sentido com o que Juan estava explicando em sua carta? Juan nos muestra acá, hermanos, linguagem de tribunal. Em la lei de la época, uma causa era confirmada quando tinham mais testigos. E Juan está dizendo, o próprio Deus estabeleceu a credibilidade do testemunho acerca de seu Hijo. Não importa o que nós pensemos sobre o testemunho de Jesus. Não importa o que sintamos com respeito ao hecho de que Jesus haya venido e foi morto naquela cruz. Existe um triplo testemunho confiável: o bautismo, a cruz e a confirmação do Espírito Santo. Água, sangue e Espírito. Jesus realmente vino, foi identificado publicamente, realmente morreu, e o Espírito Santo confirma em nosso coração esta verdade. Isto é o que deveríamos ver em nosso primeiro ponto de hoje. Nossa fé está basada em um testemunho confiável. Em segundo lugar, hermanos, veremos que rechazar o testemunho de Deus é tratar o próprio Deus como um mentiroso. E isto vemos em los versículos 9 hasta o versículo 10. Dice assim a Bíblia: Si recibimos o testemunho de los hombres, maior é o testemunho de Deus, porque este é o testemunho com que Deus ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el mismo testimonio en sí mismo. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hermanos, después de mostrar que Dios ha establecido un testimonio sólido, coherente, suficiente acerca de Jesús, Juan ahora nos lleva a reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿cuáles son las implicaciones de rechazar este testimonio confiable de Dios? Y Juan comienza con algo muy sencillo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor
es el testimonio de Dios. En nuestra cultura, hermanos, estamos muy acostumbrados a la importancia de los testigos. En un tribunal, por ejemplo, o incluso cuando firmamos contratos, siempre aparece la figura de testigos. Los testigos son personas que confirman que algo sucedió realmente, que estaban allí, que lo vieron, que oyeron, que pueden decir, esto es verdadero. Y en nuestras vidas, nosotros aceptamos testimonios humanos todo el tiempo, aunque no percebamos esto. Por ejemplo, hay mucha gente en Chiloé, en nuestros días, que cree todavía en el trauco, en las sirenas, porque alguien dijo que vio esto. Nosotros confiamos en los testimonios de los profesores, jueces, periodistas. Confiamos en relatos que nunca hemos visto personalmente, pero que consideramos dignos de crédito. Confiamos todo el tiempo en testimonios humanos que son imperfectos, limitados y parciales. Lo que Juan está diciendo, hermanos, es que si nosotros confiamos en los testimonios humanos que son imperfectos, ¿cuánto más deberíamos confiar en el testimonio de aquel que no miente, de aquel que no se engaña, de aquel que no puede ser engañado? El testimonio de Dios es mayor porque Dios es mayor. Él es verdadero, fiel, inmutable. La Biblia dice que Él no es hombre para mentir. Entonces, rechazar el testimonio de Dios no es simplemente estar en desacuerdo con una opinión religiosa. No. Rechazar el testimonio de Dios es entrar en conflicto con el propio carácter de Dios, actuando como si Él no fuera digno de confianza. Cuando alguien está en desacuerdo con el testimonio de Dios sobre su Hijo, lo que está diciendo en otras palabras es: Dios, eres un mentiroso. Y eso es exactamente lo que Juan afirma en el versículo 10. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso. Por eso, queridos, la incredulidad nunca es algo neutro, nunca. No existe esto de, pastor, esta persona no cree en la obra de Jesús, no cree en el testimonio de Dios acerca de su Hijo, pero tampoco esa persona es una persona rebelde. ¿Ya escucharon esto? Si la persona no cree en el testimonio confiable de un Dios confiable, lo que afirma con su corazón es que Dios es mentiroso y prefiere vivir con su propio criterio de lo que es confiable o no. Juan nos está mostrando, hermanos, que solo hay dos posturas ante el testimonio de Dios. O crees en el testimonio y eso trae vida para su corazón, o entonces tú no crees en ese testimonio y eso trae muerte para nosotros. Queridos, perdón, salió aquí. Ya, perdón, problemas técnicos. Voltei. Queridos, entonces si tú rechazas a este Dios con tu corazón, aunque no sea con palabras, si tú no crees en ese testimonio fiel de un Dios confiable, lo que estás gritando es: Dios, tú eres un mentiroso. Y no hay término medio, queridos. El Evangelio siempre exige una respuesta de nosotros. Si hoy usted fuera al médico, por ejemplo, y el médico le dijera que tienes una enfermedad muy grave y necesitas tratamento inmediato, estoy seguro que usted lo creería en este médico. Quizás se asustaría, pero dificilmente ignoraría el diagnóstico. Cuando confiamos en el médico, nos tomamos en serio lo que él dice, porque es nuestra vida que está en juego. Y lo que Dios dice con respecto a nosotros, hermanos, es aún más serio.
Dios afirma que toda la humanidad, después de la caída por el pecado, está muerta en sus delitos y pecados. Y ese diagnóstico de Dios sobre nosotros es muy serio, hermanos. ¿Y adivina qué? Él no miente. Creer en este testimonio no es confiar en algo aleatório. Creer en este testimonio es confiar en la única cosa que realmente dice la verdad con respecto a nuestras vidas. Estamos muertos y necesitamos de un Salvador. ¿Crees en esto? ¿Confías plenamente en el testimonio de Dios? ¿O para ti las cosas no son bien así? Rechazar ese testimonio de Dios, aunque sea de forma silenciosa, es llamar a Dios mentiroso. Juan nos invita hoy a creer en la fidelidad del testimonio de Dios, porque Él es digno de confianza. Bueno, pero ¿cuál es entonces el contenido de este testimonio de Dios? Y eso es lo que veremos en nuestro último punto de hoy. Por fin, hermanos, veremos el contenido final del testimonio de Dios. La vida eterna solo en el Hijo. La vida eterna solo en el Hijo. Y esto vemos en los versículos 11 y versículos 12. Mira por favor su Biblia. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Queridos, Juan ahora llega al punto culminante de su argumento. Nos va a mostrar que el contenido del testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo. ¿Recuerdan que en el punto anterior yo hablé para ustedes del diagnóstico de Dios para nosotros? Que estamos muertos en nuestros pecados. Y la Biblia también dice, hermanos, el mismo Dios que nos avisa que estamos muertos es el mismo Dios que nos hace una promesa de vida para aquellos que estão muertos. E esta vida é possível para aqueles que estão em su Hijo. Esto respondia diretamente a los falsos maestros de la época. Eles diziam que a vida eterna era alcançada somente por aqueles que tinham uma iluminação especial, um conhecimento elevado, reservado para unos poucos. E Juan muestra que a vida não está em las ideias. La vida eterna no está en la experiencia que podemos tener, no está en nuestro grado de conocimiento de las cosas. La vida eterna está en el Hijo, aquel que vino en carne, que fue bautizado y derramó su sangre en aquella cruz. Aquí vemos, hermanos, como el testimonio de Dios está profundamente lleno de gracia. Dios no solo nos informa sobre su Hijo, sino que nos dá vida em su Hijo, aunque nosotros no merezcamos esto. El testimonio de Dios no es solo algo para ser analizado. El testimonio de Dios es algo para ser recibido por la fe. Juan Calvino decía que la fe no es un simple asentimiento intelectual, sino la mano vacía que recibe a Cristo con todos sus beneficios. Mi querido amigo, mi querida amiga, lo que Juan quiere dejar claro hoy es que si tú tienes al Hijo, tú tienes la vida eterna. Incluso en los días en que te sientes débil, incluso en los días en que tú te sientes confuso, incluso en los días en que tú estás agotado. Isso é triste, é a realidade de um mundo que está quebrado pelo pecado. Pero Juan dice para nosotros esto no importa, porque si tú estás en el Hijo, tú tienes la vida eterna. Si tienes al Hijo, tú tienes esta vida garantizada. Al mismo tiempo, esse llamado de Juan para nosotros es una seria advertencia, porque rechazar al Hijo es permanecer en tu condición de muerte espiritual. Esse texto nos invita hoje a deixar de buscar a vida donde ella não está.
Juan nos lleva de vuelta al centro del Evangelio. La vida eterna no está en nosotros, ni tampoco en lo que el mundo puede ofrecer para nosotros. La vida eterna consiste en estar unidos a Jesucristo. Y quiero terminar este sermón haciéndote una pregunta. ¿Estás unido a Él? ¿Estás unido a este Jesucristo? ¿Es verdadero el testimonio de Dios acerca del Hijo en tu vida? ¿O tu corazón grita que ese testimonio de Dios acerca del Hijo no es más que una gran mentira? No existe término neutro acá. O tú confías que el testimonio de Dios acerca de su hija es verdadero, o tú estás en rebelión con Dios y continúas en muerte espiritual, diciendo: Dios, tú eres un mentiroso. Que el Espíritu Santo de Dios pueda aplicar essa palavra em seu coração hoje.